Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Mateus. Bueno, en el curso de Relaciones Públicas yo entrevisté a una periodista ecuatoriana llamada Pamela Montiñez Cedeño. Ella es periodista de canales de televisión. Ella tiene más de 15 años de experiencia, ha trabajado en canales como Ecuavisa, RTS y actualmente trabaja en TC Televisión, que es son tres de los canales más importantes, digamos, del Ecuador, de canales de televisión, y ella trabaja específicamente en el tema de noticias. Ha realizado diferentes tipos de funciones como redacción, como crónicas, es reportera también, trabaja en temas de edición, de locución, producción también, ha sido presentadora, entre otras funciones. Es una periodista muy reconocida en el Ecuador, entonces por eso quise trabajar con ella y bueno, tuve, gracias a Dios, una muy buena respuesta, así que bueno, le agradezco mucho a Pamela. Bueno, y ella trabaja actualmente en el segmento de noticias internacionales, ¿ya? Y hablamos sobre muchos temas, sobre el tema de, por ejemplo, de la calidad de la noticia. Ella me mencionaba que una de las claves para tener noticias de calidad es que sea verídica, que tenga fuentes, que sean fuentes muy claras, que sean contrastadas. Adicionalmente, ¿verdad? Que siempre tiene que tener datos. Es sumamente importante que para que una noticia sea de calidad tenga realmente información valiosa, que sea breve, concisa y con la información pertinente, que tenga estadísticas, que sea basada en hechos reales, que no sea basada en supuestos, sino como que se cree, se supone que sí pasó. Entonces, sobre todo eso. Y que actualmente efectivamente es muy difícil para los periodistas lidiar con noticias falsas, porque aquí tocamos un tema de las redes sociales, ¿verdad? Y todo el tema del social media, cómo se maneja de una manera tan desinformada, y es muy difícil para ella. Entonces, es muy importante que para que una noticia sea clara y no lidiar con y poder lidiar con estas falsas noticias, que uno de los primeros detalles es que a veces el titular no refleja lo que dice la noticia en sí, y eso a mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando ella me decía eso, que yo digo, en serio, me ha pasado un montón de veces, y yo termino dejando de seguir medios informativos justamente por eso, porque efectivamente cuando lees un titular y cuando quieres saber de la información te hablan de otra cosa. Asimismo, también ella hablaba de buscar siempre otros medios. Hay medios que son como, por ejemplo, si son de noticias internacionales, siempre buscas como CNN. Hay muchísimos medios, NT24, entre otros, que pueden ayudarte a corroborar y saber exactamente qué están diciendo estos otros medios. Si ves que los otros medios no están diciendo nada, definitivamente entonces hay algo que está pasando y la noticia no es verídica, no es real. Entonces siempre es importante corroborar información, contrastar con otros medios, con otros datos de qué es lo que se está hablando, para poder así de esa manera detener esa transmisión de noticias falsas. Ella me decía que la verdad que actualmente para un periodista es muy triste, porque realmente refleja cuán desinformada está la sociedad, y todo esto ocurre por un tema de que las personas hoy en día, la gente no lee, no se informa, no investiga. Simplemente las personas, y es muy cierto, se han dedicado a creerle a lo que dice Twitter, a lo que dice Facebook, a lo que dice Instagram, a lo que dice la señora de la tienda de la esquina, pero a lo que dice el chino, pero no realmente a lo que realmente está pasando. ¿De dónde escuchó eso? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿De dónde pasó? ¿Dónde lo escuchó? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las fuentes? Sobre todo las fuentes, como ella decía. Y las redes sociales definitivamente toman un juego muy importante en este asunto. Y aquí nos fuimos como que en ese tema de redes sociales, y decía que hoy en día hay muchos malos periodistas, o periodistas que, digamos, que están en las redes, y que efectivamente la sociedad, por medio de ellas, todo el mundo ahora se cree periodista o comunicador, ¿verdad? Y resulta que no saben transmitir las ideas, no saben realmente ordenarlas, ¿verdad? Buscar fuentes, contrastarlas y ir y hablar directamente. Las redes sociales han dañado mucho la comunicación. Si antes había problemas de comunicación, pues con las redes sociales hoy en día hay muchísimos más.
Y ella me ponía un ejemplo muy claro, me dice, ¿cuántas veces no han matado famosos? Y es verdad, y me decía, qué loco, es verdad, es muy cierto, me dice, porque no hay información, porque la gente no lee, no investiga y porque las redes sociales tampoco ayudan. Definitivamente estoy muy de acuerdo con ella. Hablamos de un tema de un buen comunicador. Bueno, efectivamente es una persona que investiga, que pregunta. Me decía, un buen comunicador tiene que ser incrédulo, tiene que no ser confiado, ser completamente desconfiado, porque así eso te va a ayudar a buscar, a investigar y a tener realmente buenas fuentes, tener una noticia completa, no escueta. Y eso me parecía sumamente interesante porque efectivamente uno quiere saber la verdad. Además, siempre constata fuentes, se apoya de otros medios de comunicación para conocer realmente qué es lo que está realmente sucediendo y dónde salió esta información. ¿Okay? Asimismo, también ella me decía algo muy interesante, no informa de manera parcializada, o sea, no es de que, por ejemplo, si se acusa a alguien de violación, no es que solamente se habla de la víctima, sino también del que es acusado, y es sumamente importante que un comunicador siempre muestre toda el panorama completo, ¿verdad? Ella me decía que hoy en día el tema con las redes sociales, que son los primeros en transmitir la información, y es muy cierto. Me dice, pero me dice, un buen comunicador no tiene que ser el primero, tiene que ser el que dé la información más veraz, concisa, completa, no tiene que ser el primero. Y ese es hoy en día un dilema en el tema de la comunicación, porque por ser de los primeros, los pioneros en dar una información importante, a veces dicen cualquier cosa y no debe ser así, ¿ya? Sino que te da realmente la información, te informa y te da la información correcta, te da la información clave, completa, concisa, ¿ya? También hablamos de que un buen comunicador tiene que ser breve, concreto, tiene que ir directo al grano, ¿verdad? Y dejar estos párrafos a veces innecesarios que hacen que una noticia se vuelva, digamos, cansada o fuera de lugar, ¿verdad? Y muchas veces así también se desinforma de una manera equívoca. Entonces, bueno, ella ha tenido muchas experiencias en el tema de comunicación, ¿verdad? El tema como periodista. Y ella siempre dice, bueno, es siempre bueno imitar, ¿verdad?, a los buenos periodistas, como por ejemplo hay un señor que se llama Alfonso Espinosa Los Monteros, es un gran periodista en el Ecuador, tiene muchísimos años, está como por los 80 y tantos, pero y me dice, y ese es una persona realmente, digamos, cuando tú eres una persona preparada, con mucha experiencia, muy veraz, o sea, cero parcializado, sino que y muy, digamos, cauto al momento de coger y transmitir una noticia, que sea siempre de la manera más correcta, veraz y profesional posible. Entonces, bueno, fue muy agradable hablar con ella. Su punto del tema de las redes sociales me dejó bastante impresionada de cómo hoy en día los medios muchos se equivocan, ¿verdad?, por competir con las redes, y eso no es lo profesional que deben hacer. Y bueno, fue lo que más a mí como me llamó la atención, y que realmente ella me decía muchas veces, Nati, ¿cuántas veces no has recibido cadenas o información? O de repente ella me decía, por ejemplo, un medio, Infobae, me dice, la gente sigue transmitiendo a veces ya de lugares que son conocidos, que son de noticias falsas, o sea, ya pudieron constatar, ¿verdad? Pero como tienen esto de crónica y son medios muy amarillistas y de alguna manera te las dicen, digamos, tienen esa jerga vulgar, ¿verdad?, que utiliza el pueblo, se sienten identificados, y ahí te das cuenta cuando a veces al pueblo, a las personas, a la sociedad, le falta educación, le falta estudiar, le falta leer, le falta informarse, le falta investigar. Entonces yo creo que para poder detener la falsa información, las falsas noticias, y para poder, digamos, llegar a otros niveles de educación, sí, creo que ella hablaba del tema de informarse, y esto es clave en todo. Entonces,
Bueno, les agradezco muchísimo, espero que haya sido de su agrado esta entrevista y espero que no es que el hecho de hacerlo en un medio ecuatoriano, ¿verdad? Que es lo que yo conozco mucho y me gusta mucho, ¿verdad? Cómo se maneja este medio de TC Televisión, ¿verdad? Y Ecuavisa, ¿verdad? Haya sido de su agrado conocer un poquito más. Muchísimas gracias.